Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de 14 TV Informa, un compendio de las noticias más importantes que han crecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma, para mí es todo un placer compartir con ustedes esta propuesta informativa. Miren, señores, el discurso que realizó el expresidente Leonel Fernández y actual presidente de la Fuerza del Pueblo sigue creando controversias en el país. En el día de ayer hablé de lo insulso que era quererlo descalificar de manera personal, diciendo que él no tiene prestigio, que no tiene calidad moral, etcétera, 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 porque realmente es una de las figuras políticas más importantes de la República Dominicana, no solamente a nivel nacional, sino que también tiene connotación internacional, y que lo que había era que enfrentar el discurso del expresidente Leonel Fernández con estadísticas, no con insultos personales, sino con estadísticas. Bueno, pues eso fue lo que hizo el gobernador del Banco Central en el día de hoy, quien dijo que en lo que va de año la economía dominicana ha crecido un 13.3% respecto a el 2020, pero que respecto al 2019 se proyecta un crecimiento de 3%, no de 0.3%, como indicó el presidente Leonel Fernández, y que incluso es muy posible que a finales de año el Producto Interno Bruto de la República Dominicana llegue a los niveles del 2019. Veamos las declaraciones del gobernador del Banco Central. Utilizando el pronóstico de crecimiento actualizado, el nivel del Producto Interno Bruto real al cierre del 2021 sería superior al del 2019, prepandémico, en aproximadamente un 3%, 10 veces más que el 0.3% señalado por el expresidente, lo que constituye una verdadera proeza ante una crisis sanitaria de magnitud histórica que el país nunca había vivido. Si se compara el desempeño económico del semestre enero-junio 2021 con igual periodo de 2019, el nivel de actividad económica resulta ser de 3.7% superior. El gobernador del Banco Central, en esa misma rueda de prensa, dijo: ¿quién calcula las cuentas nacionales, toda la actividad económica? Es precisamente el Banco Central. Entonces, las estadísticas, quien la tiene es el Banco Central, y ciertamente siempre que se hace algún tipo de negociación en los mercados internacionales o con organismos internacionales, son precisamente los datos del Banco Central. Así que enfrentar eso es un poquito difícil. Ahora, yo quiero destacar lo siguiente. El turismo definitivamente se ha recuperado, pero no en un 100%. No en un 100%. Se dice el Ministerio de Turismo que se ha recuperado en un 70%. Y que este año llegarían al país unos 4 millones de turistas, pero por lo general llegan más de 5 millones. Estamos hablando de más de 1 millón de turistas menos que va a llegar al país. Después yo hablo de la agricultura. Estoy hablando de los sectores que son como más preponderantes en la economía dominicana. La agricultura. La agricultura este año ha sido un desastre. Fiebre porcina, el arroz, los arroceros, la gente que produce ajo, cebolla, arroz, pollo, cerdo, toda esa gente se están quejando de crisis,
y además ni hablar del incremento vertiginoso de los precios. Otro sector, zona franca, se ha recuperado. Ciertamente la zona franca ha tenido un buen desempeño. El ministro de Industria y Comercio, Tito Viso, nos dijo que zona franca ha crecido un 21% respecto al 2019, si respecto al 2020, si respecto al 2019 alrededor de un 10%, pero buen desempeño. Construcción, hablé con mi amigo, el ingeniero, el presidente de Copimbecom, Eliseo Christopher, ¿y qué me dijo él? Que realmente se está construyendo en los pueblos, el sector privado, pero la inversión pública ha estado muy por debajo de lo que, menos del 50% de lo que está presupuestado se ha invertido en obras públicas. Entonces, la construcción también debe de presentar mermas. Y por último, el empleo. El último informe del Banco Central habla de que en el 2021 se perdieron más de 291,000 empleos respecto al 2020. Entonces, esos números no me dicen a mí que podemos tener una dinámica económica como para crecer un 10%. Así que no sé, vamos a ver los contrastes. Miren, el presidente de la Cámara Americana de Comercio, Roberto Herrera, calificó de exitoso el primer año de Luis Abinader. Vamos a ver una historia de Lenzi Alcántara. Para Roberto Herrera, presidente de la Cámara Americana de Comercio, los primeros 12 meses del presidente Luis Abinader han sido favorables para el país, resaltando como su principal logro el buen manejo de la pandemia del COVID-19, sobre todo la puesta en marcha del plan de vacunación en contra de la enfermedad. Bueno, nosotros evaluamos muy favorable todas las actuaciones que se han hecho, el manejo de la pandemia, el haber asegurado las vacunas, que tan importante han sido, no solamente las 2 dosis, sino ahora una tercera dosis, la cual nosotros exhortamos al que no tenga su tercera dosis que aproveche, que en el país la tenemos disponible y se la ponga. Eso ha dado resultados muy positivos en el manejo de esta enfermedad. Herrera también saluda las medidas implementadas por el gobierno para frenar los contagios del coronavirus, así como la reactivación del turismo. Se mostró en desacuerdo con las fuertes críticas del presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, al tratamiento de la economía por parte de Luis Abinader, asegurando que el país está mejor que otros países de la región. Yo veo las calles y veo el movimiento que hay y el dinamismo que hay y me diría quizás otra cosa, se siente que se está reactivando, es lo que yo entiendo. Quizás el presidente se refiere a lo que ha pasado en estos últimos meses de pandemia intensa, donde hemos estado cerrados y donde evidentemente la actividad económica se había desacelerado. Roberto Herrera fue cuestionado sobre este y otros temas luego de anunciar la 29ª edición de la Semana Dominicana en Estados Unidos, evento que busca fortalecer los lazos políticos, comerciales y culturales entre esa nación y República Dominicana. Cabrera, miren, el ministro Neney Cabrera, quien es el encargado de proyectos estratégicos especiales de la presidencia, destacó que de los 14,000 millones de dólares que ha tomado el gobierno prestado, 7,400 se utilizaron para el pago de la deuda externa que dejó en agenda el gobierno del PLD. Nuestra compañera Jennifer Peña tiene la historia. Congreso Nacional ha aprobado préstamos a cerca de 14,000 millones de dólares, los cuales han sido invertidos en diferentes sectores por el gobierno. Neney Cabrera, encargado de proyectos estratégicos y especiales de la presidencia, entrevistado en Hoy Mismo, precisa que se quiere politizar el uso de esos recursos y justificó el endeudamiento. Quizás China, que es el único que nos reportan endeudamiento, y es porque tenemos poca información. De parte de China sale poca información al mundo para uno ver cuál ha sido el comportamiento económico. Pero después todos los países del mundo
han acudido a endeudamiento para poder superar esta crisis. Nene Cabrera sostuvo que los recursos recibidos en el primer año de gobierno han sido invertidos en forma correcta. Inclusive cuando empezó la pandemia, escuchamos al presidente del Fondo Monetario Internacional en ese momento decir que no era momento para preocuparse por tope de deudas, que la única arma que tenían los países para superar ese colapso era acudir a endeudamiento. Y lo mismo repitió la presidenta del Fondo de la Reserva Federal de Estados Unidos, que nombró el presidente Joe Biden. El funcionario precisó que hasta el último centavo ha sido bien invertido. Esos 14.000 millones que tanto llevan y traen y lo quieren politizar, se explica de la siguiente manera, como dijo el presidente Luis Abinader. Nosotros hemos tenido que pagar en intereses y capital 7.400 millones de esos 14.000. Quiere decir que lo que quedan son 7.000 millones, 6.500 millones. De esos 6.500 millones hemos tenido que destinar 145.000 millones de pesos en los programas de asistencia social. Nene Cabrera sostuvo que 1.500 millones de dólares libres han sido destinados a gastos corrientes del gobierno y a subsidiar el precio de los combustibles. Bien, muchas gracias, Jennifer. Miren, esa ha sido la declaración, la respuesta más inteligente que ha tenido un funcionario del gobierno respecto a las críticas que se le han hecho con los 14.000 millones de dólares que tomó el gobierno para enfrentar la crisis. Cuando explica que de esos 14.000 se tomaron 7.400 millones de dólares, bueno, pues ya no se ha tomado tanto, porque fue sencillamente cogerlo para pagar. Entonces solamente se queda con unos 6.500 millones de dólares, 6.600, que siguen siendo una cantidad importante en una situación ordinaria. Ahora, en una crisis como la actual, en la cual se cayeron significativamente los ingresos del Estado y aumentó de manera vertiginosa el gasto público, pues entonces sí se comprende el porqué de la toma de toda esa cantidad de dinero. Miren, el Partido de la Liberación Dominicana no ha decidido si asistirá a la convocatoria que hizo el presidente de la República, Luis Abinader, el próximo lunes en el Consejo Económico y Social para empezar las discusiones en torno a las 12 reformas propuestas. Veamos una historia de nuestro compañero Jonan González. El Partido de la Liberación Dominicana aún no decide si participará en el diálogo propuesto por el presidente de la República, Luis Abinader, para ejecutar 12 reformas, entre las que se encuentra una a la Carta Magna y una reforma fiscal. A decir del senador Iván Lorenzo, será el próximo domingo cuando el comité político del PLD decida si acogerá el llamado hecho por el presidente Abinader. Tanto el presidente del partido, el compañero Danilo Medina, como el compañero secretario general recibieron la convocatoria, pero ahora nos abocamos a conocerla en el seno del comité político a partir del domingo 30, este domingo. Por su lado, otros opositores ya han confirmado su participación en la reunión fijada para este lunes 30 de agosto. Es el caso del PRD, el PRSC, Fuerza del Pueblo y Alianza País. En ese diálogo, Alianza País va a fijar posición sobre cada una de esas reformas que va a presentar el Poder Ejecutivo. Tenemos que esperar, ver los proyectos, para entonces nosotros hacer las ponderaciones del lugar. De su lado, la coordinadora general de Participación Ciudadana, Lady Blanco García, informó que esa organización no ha recibido invitación para la primera reunión del liderazgo político nacional. Sin embargo, adelantó que esa organización está en la disposición de participar en las discusiones porque le interesa que en la Carta Magna quede establecida la independencia del Ministerio Público.
que es importante la reforma, porque en el marco de esto se debe reformar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura y quitar de esta conformación al Procurador General de la República. Se recuerda que el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, ya ha establecido que no está de acuerdo con una modificación de la Constitución para establecer la independencia del Ministerio Público del Poder Ejecutivo, porque entiende que este organismo ya es autónomo. Con esta información retorno al estudio. Gracias, Jonan. Miren, el presidente de la República, el expresidente Leonel Fernández, en su locución del pasado lunes, pues dijo que no está de acuerdo. Él no está de acuerdo, pero va a ir a las discusiones. Va a ir al encuentro que propuso el presidente de la República para discutir 12 reformas. Que yo insisto, la más importante es la reforma fiscal integral. Y luego hay reformas para mejorar el sistema de agua, la energía eléctrica, la educación, la salud, para fortalecer las instituciones de nuestro país, que haya una reforma integral que implique mejoría de las finanzas públicas, aumento de los ingresos del Estado, pero también fortalecimiento institucional, porque si no existe una administración pública, un Estado que dé buenos servicios, es muy difícil que al sector empresarial le vaya bien, porque no coadyuva a mejorar el nivel de productividad y de competitividad. Por eso es importante que haya instituciones políticas fuertes para que mejore el país de manera integral. Ahora, el PLD está haciendo lo mismo que le criticaba en su momento al PRD. Cada vez que el PLD, siendo gobierno, convocaba algún tipo de reunión entre los partidos políticos, el sector empresarial, la sociedad, el PRD siempre se negaba a ir. Y ellos lo criticaban. Sin embargo, ahora el PLD no sabe si va, cuando su responsabilidad es estar presente para aprovechar su experiencia en la administración del Estado Dominicano, para ver cómo todas estas reformas que están en agenda se pueden llevar a cabo para dar un salto cualitativo en nuestro país. Miren, con la presencia del presidente Luis Abinader, el Ministerio de Turismo y otras 6 instituciones del Estado firmaron un acuerdo para poner en ejecución un programa integral de desarrollo y urbanización de la zona colonial. Veamos una historia de Rosalba Escalante. Con varios años de atraso y una inversión de $90 millones a través de un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, el gobierno inició de manera formal el proceso para la licitación de la segunda etapa de recuperación de la zona colonial. Nuestro plan de desarrollo, todo tiene que ser tratado desde una visión general e integral. Todo necesita ser visto desde diferentes prismas e integrarlo de manera conjunta con todos los actores implicados. Y eso hemos logrado hoy. Y por eso quiero destacar aquí y dar las gracias a los Ministerios de Turismo y Cultura, así como a la Alcaldía del Distrito Nacional por su implicación en esta visión. Quiero dar gracias a la Iglesia por su participación, al patronato también de la ciudad colonial. Durante el acto, el gobierno anunció que dispondrá de recursos adicionales para la recuperación del Parque Colón y la calle El Conde, que no estaban incluidos en los trabajos. Esta segunda etapa de intervención de la más antigua ciudad del Nuevo Mundo y Patrimonio de la Humanidad incluye el remozamiento de 5 kilómetros de calles, la recuperación de 4 museos y del mercado de la Avenida Mella, la reconstrucción de 148 casas, soterrado de cables, iluminación y otras obras. Hoy podemos decir ya que hoy se subió la licitación para poner las muletas a las ruinas de San Francisco para que no se vayan a derrumbar. Este trabajo va a ser en consenso con las juntas de vecinos, con los residentes, con los hoteles, con el comité estratégico que lo encabeza Turismo, pero está la alcaldía y está el Ministerio de Cultura. De su lado, el Banco Interamericano de Desarrollo donará a través del Fondo de la Unión Europea 3 millones de euros para ser utilizados en el mejoramiento de las fachadas de las viviendas colindantes. Donde hay una mayor necesidad en la recuperación de las fachadas, en la presentación de los servicios, de la prestación de los servicios básicos,
Y también tiene un componente muy importante, presidente, que es la electromovilidad. Vamos a hacer de la ciudad colonial un modelo donde podamos contar, esté presente, se sienta esa transición. Los trabajos de readecuación de la ciudad colonial empezaron en el 2013 durante la gestión del expresidente Danilo Medina y debió estar lista en septiembre del 2014. De acuerdo al gobierno, esta segunda etapa de remozamiento estará lista en octubre del año próximo. Es toda la información. Con esto yo retorno con ustedes al set de noticias. Gracias, Rosalba Escalante. Miren, diputados del PLD le pidieron a esa institución política que expulse a los diputados que aprobaron el toque de queda. Veamos. Pero en esta ocasión, el culpable de que se aprobara el estado de excepción es el Partido de la Liberación Dominicana, mi partido. Porque 3 diputados que estuvimos en el bloque en una reunión antes de empezar la sesión, habíamos aprobado no votar por el estado de excepción. Hubieron algunas personas que dieron un discurso de barricada y entonces aquí en la Cámara de Diputados ayer, a la hora de que tenían que demostrar verdad eso, hicieron lo contrario. La situación de la extensión del estado de emergencia fue posible porque varios diputados del PLD y de la Fuerza del Pueblo votaron a favor de la pieza. Eso quiere decir que desacataron la línea política de ambos partidos. ¿Habrá sanción? No lo sé. Vamos ahora con el resumen de noticias internacionales. La situación de los sobrevivientes del terremoto de Haití se hace cada vez más dramática por la lentitud con la cual está llegando la ayuda y la agudización del hambre que está llevando a la desesperación. Pero también los que resultaron lesionados y heridos tienen ahora que enfrentarse a la cruda realidad de no saber a dónde ir cuando salen de los hospitales en donde se recuperaron, debido a que no se han habilitado aún refugios temporeros. El gobierno ha anunciado que se está concentrando esfuerzos para que los que perdieron sus viviendas puedan ser alojados en refugios temporales para que no sigan amaneciendo debajo de árboles o en medio de parques. Las tropas de Estados Unidos dejarán Afganistán el 31 de agosto, ratificó el presidente Joe Biden, quien no atendió las solicitudes de naciones aliadas para que permanecieran un tiempo superior o al menos hasta que se completara la evacuación del personal extranjero y los colaboradores afganos. Para cumplir con el plazo, los Estados Unidos han acelerado en los últimos días el proceso de evacuación aérea en medio de reportes de abusos a los derechos humanos que avivan las inquietudes sobre el destino de miles de personas que temen represalias por parte del Talibán e intentan salir del país. Al menos 85 de 335 municipios de Venezuela se han visto afectados por las lluvias torrenciales que en las últimas semanas han azotado al país, provocando una veintena de muertos, desplazamientos de más de 35.000 ciudadanos por las inundaciones y ocasionando daños cuantiosos a la agropecuaria. El presidente Nicolás Maduro decretó el estado de emergencia para afrontar la situación, principalmente en el estado andino de Mérida, que dijo es el más afectado, donde se contabilizan al menos 15 fallecidos como consecuencia de las fuertes inundaciones. Las lluvias suman otro grave problema a Venezuela, que por la situación está viendo cómo se afectan ahora las actividades turísticas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió un informe clasificado de los servicios de inteligencia estadounidense sobre la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el informe, en respuesta a un mandato dado por Biden en mayo, no es concluyente sobre el origen del virus, reveló la prensa local. El rebrote del COVID en Miami ha provocado amontonamiento de cadáveres en una funeraria de personas que están muriendo a consecuencia del virus. Medios de comunicación han difundido cómo se amontonan los cadáveres en una funeraria de Winter Garden, a 22 kilómetros al oeste de Orlando, Florida, Estados Unidos, donde los ataúdes se apilan hasta el techo a la espera de las cremaciones. La funeraria West Side tiene ahora más dificultades para incinerar cadáveres que durante la primera ola de la pandemia en 2020. México recibió la madrugada de este miércoles a 124 refugiados desde Afganistán, muchos de ellos periodistas de medios de comunicación, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los periodistas y otros refugiados llegaron a México con sus familias, incluyendo menores de edad.
Aimé Rivas no está en el día de hoy porque está picando Santiago. Pero no importa, porque nos acompaña el novato del año de 14 TV, Cristian Rojas. Hey, saludos Edmundo, así mismo es como bateador emergente. Así es. En el día de hoy por Aimé Rivas. Señores, hoy 3 dominicanos salen al montículo en el béisbol de Grandes Ligas y la selección dominicana de baloncesto sub-16 obtuvo el pase al Mundial del 2022. Esto y mucho más luego de la pausa en 14 TV Informa. Realmente yo, de donde vengo, con una medalla olímpica, increíble. Yo tenía una meta allá y para allá voy. Nadie va a hacer las cosas por ti. Tú tienes que ir a buscarla. Si vas a hacer algo que te gusta, algo que quieres de verdad, nunca se rindan, nunca desistan. Tratando de trabajar día a día, trabajarlo mucho más para dar lo mejor de mí. Y se ha logrado lo que yo fui a buscar. Pensar en los Juegos Olímpicos es darlo todo de mí. Darlo lo más que yo pueda por nuestra patria. Vamos con Tokio. Arroyo Santo Domingo abre las puertas a la bachata. Jueves con Bebeto presenta el Bachatazo 2021. De rodillas te pido, te ruego, te digo. En tarima en un tributo a Oscar Sarante, Nachi Jiménez. Cuando yo te conocí, tú estabas con él. La bachata del pueblo con el poeta Ramón Torres. Ya volvió. Y el más pegado, Luis Miguel de la Margue. Tú eres solo una niña coqueta. Jueves 9 de septiembre en los Jueves con Bebeto. A Bachatazo Limpio en Hard Rock Café Santo Domingo. Boletas a la venta en CCN, Huepa Ticket y Jumbo. Información 809-686-7771. Que aquel tipo que era raro para mí. Jueves 9 de septiembre, el Bachatazo 2021. Llegamos en medio de una gran crisis económica, producto de la pandemia. A pesar de eso, en solo un año, comenzamos a recuperarnos y conseguimos un crecimiento económico entre enero y julio de este año de un 13.3%. ¿Qué significa eso para ti? Significa que recuperamos y creamos más empleo y pudimos aumentar tu salario mínimo con estabilidad en la tasa de cambio y una mayor producción de alimentos para garantizar el bienestar de tu familia. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí, el crecimiento económico nos toca a todos. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. On the cut. Oh, he's met at the rim by Davis. Oh my goodness, this is beautiful. Yo soy Franklin Núñez y esto es 14 Deportes. Yo soy Cristian Rojas y te traigo lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas. Cronenworth covering in second for the out of Gavin Lux. He's an act. Hola, soy Frank de la Cruz y te traigo lo mejor del baloncesto de aquí y de allá. Yo soy Aimé Rivas y te presento Dominicanos en otras cosas. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche, por 14 TV. Esto es 14 Deportes, televisión para todos. Goes inside and throws it down. Buena música, sabor, picardía y mucha energía son los ingredientes perfectos para sazonar tu hora del almuerzo. Y solo Bebeto TV los tiene. Arranca la música tempranito en este programa. Una hora repleta de baile, nuevos artistas y entrevistas. La tarima de Bebeto TV ya está lista para iniciar. Bebeto TV, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Mega TV Orlando y Puerto Rico. 14 TV, televisión para todos.
está en 14 TV Informa. Dime, Cristian, ¿qué me tienes? Mucha información porque en el día de hoy 3 dominicanos estarán subiendo al montículo en el béisbol de Grandes Ligas. Johnny Cueto es uno de los lanzadores que va en el día de hoy ante los Mets de Luis Rojas. Johnny Cueto tiene 7 victorias, 6 derrotas, estará buscando su 8º triunfo y con una efectividad de 3.89. También por los Marlins, en el día de hoy estará debutando Edward Cabrera, el prospecto número 30 de todo el béisbol y quien fue llamado al equipo grande. Ya estamos viendo las imágenes cuando recibía la información de que sería promovido al béisbol de Grandes Ligas, y entonces hoy ante los Nacionales de Juan Soto estará debutando este dominicano espigado que esperemos le vaya muy bien. Y también Luis Castillo por los Rojos de Cincinnati estará en el montículo, 7 victorias, 12 derrotas, efectividad de 4.35, pero que en el mes de julio fue uno de los mejores lanzadores de todo el béisbol con efectividad de 1.79. Así que suerte para esos 3 dominicanos que estarán en el montículo en el día de hoy abriendo por sus respectivos equipos. También en el béisbol, Yadier Molina en el día de ayer hizo algo que debería ser emulado por esos grandes atletas dominicanos que tienen una carrera buena o positiva, y es anunciar su retiro con antelación. Yadier Molina, quien firmó ayer una extensión de contrato para el próximo año por 10 millones con los Cardenales, irá a su temporada número 19 en el béisbol de Grandes Ligas y desde ahora ha dicho que la próxima campaña será su última. Esto significa que el equipo de los Cardenales, al igual que los oponentes, podrán despedir como se merece una carrera de Salón de la Fama de Yadier Molina de 19 años con un solo conjunto, que es el equipo de los Cardenales de San Luis. En el fútbol, el Real Madrid estuvo ofreciéndole una viruta bastante cómoda a Kylian Mbappé, el astro francés que pertenece al Paris Saint-Germain, de 160 millones, lo cual el Paris Saint-Germain rechazó, pero Florentino Pérez sabe que puede presionar y que puede conseguirlo por debajo de los 200 millones, que es la cifra que está pidiendo el Paris Saint-Germain. Yo espero que en los próximos días este muchacho pase al Real Madrid y que el Real Madrid, que ha sido el objetivo desde hace un año, pues pueda conseguir este tremendo talento que es Kylian Mbappé. También decir que Serena Williams no va a participar en el US Open. El US Open, que de hecho es un torneo, un gran slam que estará bien afectado. No va a estar Dominic Thiem, quien fue el ganador del último. No va a estar Nadal, fuera por lesión. No va a estar Federer, tampoco Serena Williams. Y qué difícil se le ha hecho a estos atletas conseguir la cifra deseada. En el caso de Serena, se le ha alejado ese título, ese gran slam número 24, que tiene incluso cuando llegó al número 23 hace más de 2 años, y ella no ha podido tener ese título que la empataría con Margaret Court en el liderato de todos los tiempos. Una pena que no va a estar en un gran slam más y va a perder esa oportunidad de empatar en el liderato de todos los tiempos. Y por último, en el día de hoy, la selección de baloncesto sub-16 venció, y una victoria siempre dulce ante la selección de Puerto Rico. Ahí estamos viendo el marcador 75-67, donde Dani Carbucia fue el máximo anotador y el más determinante por el equipo dominicano, con 20 puntos, 2 rebotes, 8 asistencias y 3 robos. Con esto, la selección dominicana avanza al Mundial Sub-17 del próximo año 2022, y también en este Sub-16 pasa a las semifinales, y eso entonces significa que las bases o el futuro, la nueva generación del baloncesto está asegurada. Gran calidad, muchachos que están teniendo muy buena participación y ya entonces clasifican al Mundial Sub-22. Mira, pero Vanessa Williams, después que dio a luz, como que ha venido decayendo su nivel. Sí, no, lo que pasa es que es un proceso que a la edad que ella dio a luz, pues también complica un poquito más la cosa. Una atleta de más de 35 años, la cual vio pasar sus mejores años, y entonces cuando aparte de eso y de las lesiones también tiene pues un proceso de dar a luz, ahí se merma mucho más lo que son las condiciones de esta gran atleta, que esperemos que también, si no logra el 24, el título número 24 este año,
si lo deja ahí, también su legado no va a cambiar. Se va a retirar como la mejor tenista de todos los tiempos. O sea que yo creo que ella está obstinada con la cifra del Grand Slam número 24. Y entonces yo creo que, sin lugar a dudas, ella sería la mejor tenista, independientemente de que no lo... Cristian, perfecto. Esa es mi tenista favorita, la única que yo veo. Ok. Bueno, vamos con más información. El ministro de Salud Pública informó que la variante Gamma del coronavirus sigue siendo preponderante a nivel nacional, por lo que llamó a la población a no bajar la guardia. Historia de nuestra compañera Jennifer Peña. El Laboratorio Nacional Dr. de Filló entregó los resultados del 9 al 23 de agosto. Se realizaron 382 muestras. En 19 se encontró la variante Gamma y hay 63 que pueden ser variantes de preocupación y otras variantes. Sostuvo el doctor Ronald Esquiwi, director general de epidemiología, quien dijo que muchos casos de esta variante se han dado en Santiago. Hay que ver que los grandes centros urbanos son donde más transmisión hay. Si vemos la dinámica de transmisión del COVID, necesita altas densidades poblacionales, necesita lugares donde la gente se junte. Y eso lo tenemos tanto en Santo Domingo, en el distrito, como en los Santo Domingo y en Santiago. O sea, ahí es donde se produce eso. También es el hecho de que en esas, cuando yo les mostré las muestras tamizadas, es donde más se tamiza, ¿ya? Y entonces es probable que por eso aparezcan más. En la medida que se vayan tamizando, vale decir, analizando mayores cantidades en otras partes, vamos a ir encontrando. O sea que, como quien dice, el que busca encuentra. El doctor Esquiwi dijo que así se aíslen los pacientes con Gamma, esta variante puede dejar de ser peligrosa. Santiago viene descendiendo los casos y la positividad. O sea que sí está jugando un papel, pero no está haciendo lo que ha causado la Gamma en otras partes, brotes explosivos. O sea que si tú lo puedes ver así, esos casos de Gamma son como un cul-de-sac. Puede hablar de que esas personas que tenían Gamma se aislaron y no siguieron manteniendo la cadena de transmisión. Tú puedes tener variantes terriblemente peligrosas, pero si tú los aíslas, esa variante deja de ser peligrosa. Vale decir, deja de jugar un papel en la transmisión. El director de epidemiología dijo que en el Distrito Nacional, las Hermanas Mirabal, La Altagracia, Monseñor Noel, Puerto Plata, Santiago y Santo Domingo son las provincias donde se identificaron las variantes Gamma. Bien, mientras tanto, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, está en contra de que se quite el estado de emergencia, mientras el dirigente comercial Iván de Jesús García cree que con la reapertura escolar habrá un rebrote del COVID. Hay más de 2 millones de dominicanos que no han querido vacunarse, o sea que la situación no es tan color de rosa. Por eso nosotros estamos estamos de acuerdo con los 45 días del estado de emergencia. Tenemos que tener presente que se va a abrir el año escolar y que no sabemos qué va a pasar cuando se concentren más de 2 millones de estudiantes. Ayer los diputados aprobaron la extensión del estado de emergencia por más de 45 días. Bien, nos acompaña en el día de hoy y una entrevista adecuada para el día de hoy, Daris Javier Cueva, economista, abogado, escritor, intelectual, es intendente de bancos y miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. ¿Qué tal? Bien, hermano, aquí respondiendo a su convocatoria y sintiéndome distinguido con su invitación. Mira, Dari, el pasado miércoles el presidente de la República hizo su alocución, hablando de los logros del primer año. El lunes, este lunes pasado, el presidente Leonel Fernández
le respondió. Y ya hoy el Banco Central le responde al presidente Leonel Fernández. Yo te pregunto, ¿qué me puedes decir de la respuesta del gobernador del Banco Central en el día de hoy? Dice él que la economía ha crecido un 13.3% en estos primeros 7 meses y que se proyecta un crecimiento de un 3% a finales de año. No un 0.3 como dice Leonel Fernández. Mira, yo creo que lo primero que hay que ver lo que es una proyección. No creo, y me sorprendió que el Banco Central entre a una discusión de una proyección cuando precisamente el año pasado, para esta fecha, el Banco Central había proyectado un crecimiento de 5.5 y la economía terminó creciendo 6.5. O sea, las proyecciones son eso, proyecciones. Entonces, uno no sabe qué ecuación econométrica fue que se utilizó para la proyección. Y hay algo importante en el debate económico en estos tiempos, y es que las proyecciones más acertadas son las que van entre 30 y 45 días por la misma vulnerabilidad en que se encuentra la economía a nivel global. Entonces, yo pienso que no le veo mucho sentido entrar a un debate de una proyección. En relación al tamaño del crecimiento, hay que ver aquí 2 cifras importantes. Por un lado, el Banco Central proyecta 90.000 millones su equivalente en dólares de la riqueza nacional o el Producto Interno Bruto, pero por el otro lado, el Ministerio de Economía proyecta 82.000 y algo de riqueza nacional. Si tú agarras en ambos casos, te está hablando exactamente lo que dice el presidente Fernández, entre 0.3 y 1.2. En ambos casos sería así. Una pregunta. El otro elemento, para el caso del Banco Central, me sorprende también que el Banco Central entre en una discusión de un tema de carácter político, porque esto es un tema de carácter político. Entonces, no me extrañó porque nunca había visto el Banco Central en ese tipo de discusiones. Quiera o no, ya ese es un tema de carácter político. El PIB del 2019 era de 90.000 millones de dólares. Sí, alrededor de 90.000. Él está pronosticando que son las mismas cifras del Banco Central y del Ministerio de Economía. Él está pronosticando, porque el presidente Leonel Fernández dijo que el PIB decreció unos 10.000 millones de dólares y que era muy difícil que para este año se pudiera lograr esa recuperación de los 10.000 millones de dólares y que quizás sería para el año que viene que se estaría volviendo, recuperando esa totalidad y volviendo al nivel de PIB que teníamos en el 2019. Sin embargo, dice el Banco Central que no, que este año hay grandes posibilidades de que se recupere. Mira, hay algo que llama la atención en esa apreciación. Bueno, la recuperación de manera general, pero de manera detallada, ¿cuáles son los sectores que van a recuperar? Entonces, sería importante la información para definir en qué sectores va a ser esa recuperación, porque en la recuperación todo puede meter al sector agropecuario, porque el sector agropecuario no fue golpeado con la pandemia, fue beneficiado por la demanda de alimentos. No puede meter el sector salud, porque el sector salud fue uno de los de mayores demandas por el asunto de la protección de la salud, los medicamentos. No puede meter al sector comercial, a donde cae la parte de los alimentos, porque los supermercados nunca cerraron. Y por el lado bancario mucho menos. O sea, agropecuaria, farmacia,
supermercados y bancos no cerraron en medio de la pandemia. Entonces tú no lo puedes meter como parte de una recuperación. Lo que tú puedes meter como parte de recuperación son los sectores que fueron golpeados, como el caso de la construcción, el caso del sector industrial, el caso del turismo, la zona franca, bares y restaurantes. Entonces ya ahí sería bueno saber a qué nivel se han recuperado esos sectores. Ok. Con respecto, ya entrando, digamos, en el enfrentamiento que hubo entre lo que dijo el presidente Luis Abinader y el tema y el presidente Leonel Fernández. Dice el presidente Leonel Fernández que ha sido demasiado elevada el incremento de la deuda y que no hay una explicación de qué fue lo que se hizo con eso. Sin embargo, en el día de hoy, Neney Cabrera dice, bueno, pero es que de esos 14 mil millones de dólares que se han tomado, 7.400 hubo que utilizarlo para el pago del capital y los intereses de la deuda externa. Bueno, ya primero el señor Cabrera que tú mencionas, el señor Cabrera no forma parte de ninguna de las áreas técnicas, por tanto tú no le das aquiescencia al valor del dato que da, sencillamente está repitiendo lo que dijo el presidente Luis Abinader, de manera que de ese punto de vista, digamos, técnicamente, y es lo que me ha preocupado, que nadie técnicamente en materia económica ha podido responder, salvo la intervención del Banco Central, ha podido responder con contundencia. En el otro ámbito, que es el ámbito constitucional, técnicamente tampoco ha habido respuesta técnica contundente. En ambos casos, lo único que yo he visto son insultos. Y los insultos no son respuesta, no son análisis. Por tanto, son opiniones personales sesgadas, emocionales, que cosas así no se responden. Mira, el tema de el costo de la canasta familiar. El presidente volvió a recordar el incremento del pollo y de varios rubros. Y entonces está la disyuntiva de que si se debe a el impacto exógeno del incremento de los commodities o si hubo o no realmente una adecuada política, digamos, agropecuaria de producción para mitigar esa situación. Mira, la pandemia no afectó a la República Dominicana de manera exclusiva. En todos los países se impactó y el nivel inflacionario de esos países han sido muy distintos a la República Dominicana. Hay países que han manejado niveles de inflación diferentes al nuestro y precisamente este año los niveles de inflación han superado los 2 dígitos que no se habían visto en los últimos 10 años, 15, no se habían observado en la dinámica de la economía dominicana. Y aquí hay dos datos importantes o apreciaciones importantes en materia de política económica. Número uno, en materia de política económica, para ser exitoso, lo primero es que la economía tiene que crecer. En segundo lugar, el nivel de inflación tiene que ser bajo o controlado. Y en tercer lugar, la generación de empleo debe ser suficiente como para que la economía pueda ocupar mano de obra y en consecuencia que los que se ocupan reciban un ingreso. En este proceso, ninguna de las tres cosas han ocurrido. Ni incremento, ni crecimiento económico, ni incremento del empleo, ni baja de la inflación. De manera que, en resumen, en términos de lo que es el criterio macroeconómico, eso significa fracaso de la política económica. Obviamente, en medio de una pandemia. Pero fracaso. Usted lo puede decir como usted le dé la gana, interpretarlo, pero para la política macroeconómica,
cuando no crece la economía, cuando decrece pero hay una el empleo. No, vamos por parte. Es una gradualidad, es obvio también de una interpretación, porque ahí es que está el detalle. Mucha gente no sabe interpretar, incluso personas que por el hecho de ocupar un puesto como el que tú mencionaste, se creen con la autoridad suficiente para explicar temas tan complicados. Y es que desde el punto de vista de la interpretación macroeconómica, después que una economía es golpeada, ella por sí sola tiende a recuperarse. Por sí sola, la economía tiende a recuperarse después de haber sido golpeada. Y la historia de la economía a escala global así lo evidencia. Entonces, la economía tenía que recuperarse o entrar en un proceso de recuperación. Ahora, la pregunta importante es, ¿en cuáles sectores es que nos estamos recuperando? ¿Entiendes? Entonces, yo siempre he sostenido... Bueno, ellos hablan del turismo, se ha recuperado. Bueno. La agropecuaria. Es que... No, la agropecuaria no, es industria y zona franca. Son gradualidades, ¿me entiendes? Son gradualidades que naturalmente, por eso es la recuperación natural que tiene que darse, porque este país no vuelve a soportar 3 días de encerramiento como ocurrió en el 2020 y parte de este año. No, evidentemente que no. Ya no lo soporta, entonces la gente tiene que ir a la calle y hay un factor importante aquí que forma parte de eso. Si tú agarras la cifra del sector construcción, te das cuenta que hay una cierta recuperación. ¿Sabe por qué? Inducida porque el incremento de las remesas fue aprovechada por los dominicanos, por el asistencialismo del gobierno norteamericano, y esos dominicanos aprovecharon para ahorrar en la República Dominicana e invertir básicamente en el sector de la construcción inmobiliaria. Y eso dinamizó. Si tú te das cuenta, el gobierno norteamericano ya ha anunciado, y la Reserva Federal, que los Estados Unidos ya se proponen a ir desmontando el asistencialismo. Entonces, ese desmonte, de una u otra manera, va y está ya impactando a la República Dominicana. Cuando tú agarras de abril a julio, tú agarras la velocidad de crecimiento de la remesa es inferior a la velocidad de crecimiento de la remesa entre marzo del año pasado y diciembre, y entre enero y marzo de este año. O sea, el crecimiento de la remesa de abril hacia acá es inferior, sigue creciendo, pero a un nivel inferior, porque en la medida en que se va recuperando la economía global y se van desmontando esos asistencialismos, los dominicanos tienen menos posibilidades en el exterior de enviar remesas hacia acá. Entonces, para ti, la política económica ha fracasado porque ha aumentado la inflación, no se ha recuperado de empleo, claro. El crecimiento no ha sido tan vertiginoso como debería decir. ¿Tendría algo que ver eso con la falta de inversión de capital del Estado? Obviamente, porque el Estado es el principal impulsor de la dinámica de la economía. Y como ya se ha evidenciado y se ha discutido y se ha puesto sobre el tapete, el Estado ha hecho inversiones mínimas. Incluso yo voy más lejos. Yo pensaba que ante la situación de la pandemia, el gobierno podía hacer mayores inversiones en el sector salud. Sin embargo, cuando nos damos cuenta, el gobierno al cumplir un año no inauguró un solo hospital construido por su propia iniciativa. Entonces te dice que la inversión, la velocidad de la inversión en el sector salud fue mínimo, que es el sector más preocupante. Incluso el gobierno se dedicó a preocuparse más por modificar la ley que sustente el INAPA. En un minuto, que el tiempo se nos agotó. El presidente de la República convocó para el próximo lunes a todas las fuerzas vivas de la República Dominicana para que vayan a discutir las propuestas de reformas que hizo. La Fuerza del Pueblo ya dijo que iba. Sin embargo, el PLD dijo que no va. ¿Cómo tú ves esta actitud? Bueno, es una decisión que hay que respetarla.
Yo creo que las discusiones en un ambiente democrático no son malas. El problema está en las decisiones. Y yo lo que pienso que el presidente Abinader colocó 12 reformas para procurar 3. La reforma al Código Laboral y desmontar el artículo 80 y 81 del Código Laboral, impulsar la reforma tributaria e impulsar la reforma constitucional, que es la que mayor gravedad tiene y mayor riesgo desde el punto de vista que tú vas a tener un grupo de gente presionando en el Congreso para que se descuartice el artículo 37 de la Constitución de la República. Perfecto, el tiempo se nos agotó, Dari, excelente participación como siempre. La verdad que me quedé con deseo de hablar de unos cuantos temas, porque hay unas cuantas preguntas económicas que me hicieron falta. Pero el tiempo es misericordia en la televisión. Señores, nos vemos mañana en 14 TV Informa.